Bueno, pero ¿qué haces que al final de la película se dan cuenta que el vecino, el anciano, realmente era un muerto también, pero él supo cómo Era un curarse o algo así? zombie. Pero él supo cómo regresar su arma a su cuerpo o algo Sí, sí, así. sí. De hecho, yo al inicio, cuando se supone que lo estaba viendo por primera vez, como no sé por qué, me imaginé que a lo mejor el señor quería hacer lo mismo con su esposa. Porque como su esposa hace en relación que tiene artritis y como que ya está en las últimas, me imaginé que por ese lado le querían dar. Oye, ahí en la película no te dan, o sea, porque en esa carretera dicen que moría mucha gente o atropellaban muchos animales. No, nunca pusieron así algo. Es que eso me recuerda, o sea, me pongo a pensar lógicamente y eso me recuerda aquí en Saltillo, que pocas veces ha pasado, pero de que en un bulevar o en una avenida transitada, muy pocas veces ha pasado, pero que alguien se mata o alguien mata a alguien por ir a exceso de velocidad. Y para el día siguiente de la noticia, ya pusieron un chorro de topes, pero topes así grandotes que no te puedes pasar así Ujú. rápido. O sea, que a fuerza te tienes que detener. Hace poquito pasó, hace como un mes pasó que una chava que iba a exceso de velocidad en un bulevar aquí, pues se estampó con un local y a los días ya había como 5 topes, o sea, para que a fuerza te pares. Sí, sí, sí. Es como que la solución que dan aquí para eso. En los bulevares donde ya pasó un accidente, un chorro de topes para que ya no vuelvas a pasar rápido. Ujú. Ahí no había Pues, advertencias así o algo así de que pues cuidado, no, es cuidado aquí que, porque es que es un sí, libro. sí, sí. Cuidado aquí Es, porque atropellan muchos animales. no, inclusive, por ejemplo, aquí, a mí me ha pasado, por ejemplo, aquí justamente en Virginia, hay lugares donde casi no hay gente, casi no, y es creo que lo que tratan de explicar aquí en el libro. Hay lugares donde no hay dinero como para poder hacer todo ese pedo y el gobierno pues no da esas soluciones porque nada más viven como que unas 5 personas ahí en ese alrededor Ya. y pues no costea. Ajá. Entonces, sí he visto en la vida real que pasa esto, entonces, pues, no. Realmente lo sencillo sería esa, la solución que estás proponiendo, pero yo he visto que pasa que tienes así justamente una avenida principal en un pueblito chiquito. Ujú. Entonces, no se me hace tan descabellado que pase eso. Para los que nos estén escuchando, nos acaba de mandar mensaje Checo que dice que se le fue la luz. Quién sabe si sea cierto, pero se supone que ahí regresa. Así que Maldito sea. vamos a aplaudir al mismo tiempo y cuando aplaudamos aparece Checo. Y ahí lo Está editas bien. para que aparezca. O sea, lo cortas todo lo demás. Una, dos. No llegó, vato. ¿Dónde está? Otra vez. Una más. Ahí va. Una, Una, dos, dos. tres. No, no, está bien, está bien. Capítulo 10. Ajá. La tragedia en el corredor. Este capítulo es un punto brutal y es el punto más brutal de la historia, donde el presagio constante de la carretera se convierte en una horrible realidad. La familia de Creed, ya de vuelta a su breve escapada, está pasando tiempo con Jude y su esposa Norma en el jardín. El ambiente es relajado por un momento. Parece que toda la tensión que rodea a Luis y al gato Churchill ha disminuido. El enfoque se centra en el pequeño Gage de tan solo 2 años, quien juega felizmente. Un instante de terrible y fatal distracción por parte de los adultos, Gage se escapa. El niño, fascinado por la velocidad y los ruidos de los camiones, corre hacia la peligrosa carretera estatal. Corre hacia la peligrosa carretera estatal que Luis había apodado el corredor de la muerte. Luis reacciona de forma inmediata, gritando y Paralizante. corriendo detrás de su hijo con desesperación paralizante, en un momento de cámara lenta y horror absoluto. Sin embargo, no es lo suficientemente rápido. Ante los ojos de su padre y su madre, Gage es atropellado violentamente por un camión. No manches. Y era un bebecito. Sí, lo que yo no recuerdo, ¿tú recuerdas que... Sí, yo creo que sí, niños de 2 años ya pueden caminar, ¿verdad? Sí, 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 Ya sí. pueden caminar y correr. Oye, entonces yo creo que sí la vi hace mucho. La viejita.
Es Porque que la viejita sí es muy famosa. sí, porque me estoy acordando, de hecho, pero según, no, según yo pasaba al inicio, según yo había visto al inicio esa escena donde... Sí, se me hace que sí la vi, pero cuando estaba muy niño. Es como de los noventas, ¿no? La viejita. 80 y algo. Sí, 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 sí me acuerdo de haberla visto entonces, pero hace muchísimo y nada más una vez, porque me acuerdo de esta Ujú. escena. Me acuerdo de esta escena. Sí. La escena es descrita como un detalle desgarrador, sumiendo a todos los presentes en un estado de shock y horror absoluto insuperable. La muerte de Gage no es solo un accidente, sino la materialización del miedo que se había obsesionado a Luis desde de que se mudó a la verga, sino la materialización del miedo que Luis había sentido al mudarse. La tragedia es total y el lector sabe que el evento no solo ha destrozado a la familia Creed, sino que también ha activado una cadena de decisiones desesperadas de Luis. Ahora, sumido en un dolor insoportable, está a punto de tomar una No, man. decisión. Ahí ya me lo espero, ya me lo espero. Ya se ve lo que viene. Ya. Pero fíjate, aquí está, de lo que te digo, se me hace muy tonto porque, bueno, probablemente el Jude les iba a ofrecer, le iba a ofrecer esta solución ya cuando pasó esto. Yo creo que ahí sí le hubiera dicho de que, oye, ¿sabes qué? Si es tu hijo, ¿sabes qué? Pues está esta opción. Pero se me hace muy tonto lo del gato porque se supone que ya había explicado la historia de Cuyo, que Ajá. para los que no saben, es una historia de justamente Stephen King, de un perro que pues básicamente mata a personas y así. Siento que aquí en todo lo del inicio, digo, porque no sé lo que sigue, pero ya me lo imagino, pero siento que toda la parte de aquí para atrás era como una constante advertencia de que no lo hagas y ahora va a ser hazlo. Como que De que, no, bueno, es que volvamos al punto de que esta historia eh, es, es justamente muy impactante por el hecho de que no es un asesino así que dices, sabes que un slasher, no es un zombie, no es un vampiro, no es algo así muy fuerte, sino es algo que a lo mejor te podría pasar a ti y que tú, a lo mejor tú pudieras estar en la situación de esta persona sí, y por como que dolor, por se agarran, desesperación. justo, se agarran más del dolor que del miedo, se agarran más Exacto, del dolor terrenal que puede sentir cualquiera, como si te muera una mascota. O aquí, que me imagino que se te muera un hijo bebé, ha de ser de los dolores más claro. feos como padres, yo me imagino. Yo creo que es el dolor más fuerte, Y pero así bueno. de bebecito, de bebechito, iba a decir, se me iba a salir, me iba a salir natural. Dale, capítulo 11. Capítulo 11. El choque del dolor. El capítulo se centra en el caos y la destrucción, y el dolor que siguen inmediatamente a la muerte de Gage. La escena se traslada al funeral del pequeño, que se lleva a cabo bajo una atmósfera de histeria y profunda desesperación. Louis Creed está en un estado de shock catatónico, incapaz de procesar la magnitud de la tragedia. La culpa lo carcome, ya que siente que no solo no pudo salvar a su hijo, sino que él mismo era el director del servicio de salud y estaba consciente del peligro de la carretera. Chale, vato, el vato va a estar toda la vida con culpa. Uy, canijos. El dolor de Rachel se manifiesta como una histeria total, amplificada por su trauma infantil con la muerte de su hermana Zelda. Sí es cierto, no me acordaba de esto. O sea, aparte que se le murió la hermana, o sea, se le murió el Es que, hijo. es que recordemos que el terror y más que nada el pedo ahí con la muerte de la hermana es que a ella la pusieron básicamente a cuidarla, a cuidar a su hermana. Y ella, pues era una niña. Entonces, ella, Pero ella Zelda sentía era mucho mayor, ¿no? terror. Sí, Zelda era mayor, pero ella sentía mucho terror por el aspecto. De hecho, ahí en el guión creo que lo pueden ver el aspecto que tenía en la película y Ujú. creo que está muy bien retratado. Ella siendo una niña, a ella su hermana le daba miedo. Entonces llegaba siempre ella a querer cuidarla y pues siempre tenía esta imagen de terror y hacia su hermana. Por eso tenía tanta repulsión y por eso ella misma dice que cuando falleció, cuando murió Zelda, yo sentí alivio.
porque ya al menos ya no tenía que estar yo batallando, yo cuidándola y experimentando todo este terror con ella. Siento que es algo muy humano, pero a la vez muy feo para los que lo tratan de pensar. El hecho de que tengas un familiar que esté muy enfermo, y más siendo niño, o sea, ya adulto yo creo que no pasa tanto, pero Ujú. siendo niño que tengas algún familiar, a lo mejor tus papás o algo así, que estén muy enfermos y ya que te den miedo, o sea, que ya te den miedo verlos, porque ya los ves tan mal que te causan repulsión. Ha de ser muy feo ya cuando creces y lo recuerdas así, de que es que mi familiar me daba cosa, me daba miedo verlo así, y me Ujú. alivié cuando ya... Es que eso Ya me no lo recuerda, veo. ya no lo veo, eso me recuerda también a la serie de You, que se la recomiendo. Las primeras 3 temporadas están bien chidas, las primeras 3, las últimas 2 ya no, pero las primeras 3 están padres. Porque en la última temporada pasa algo con una chava que cuidaba a su mamá, porque estaba muy enferma, y ya cuando su mamá pues, pasa mejor vida, ella se siente muy aliviada. Ella dice de que no quería que se muriera, pero ya agradezco que ya no estoy con esta carga. Qué gacho, maldita gente, no sean así. Pero es que es algo bien Eh, común, güey. De hecho, es algo natural. sí, pues sí, pero está De hecho, medio es algo feo, con lo ¿no? que a nosotros sí nos toca lidiar mucho con eso, güey, en los hospitales, pero por el sentido de que, imagínate, llevas a tu familiar al hospital, tu familiar ya no tiene remedio. Fuera de eso, si yo lo intento mantener con vida, tú vas a tener que estar 24/7 sentado en un lado de esa persona que a lo mejor ya no está consciente y ya no va a volver. Entonces aquí se asegura la calidad de vida de quién, de ti o de tu Ujú. familiar. Yo creo que es algo que también Ese pensamos, es el yo creo, dilema moral dentro de las personas enfermas, güey. sí, yo creo que es algo que pensamos mucho, o que he visto yo mucho en internet, que la gente dice eso, de que yo quisiera vivir mucho. Y más yo que luego me pongo a pensar en estas cosas que te he contado, Checo, que me da pánico el hecho de pensar que nos vamos a morir más que nada por el hecho de que no voy a ver lo que sigue. O sea, de que aquí a 1000 años, por ejemplo, ¿cómo va a ser la humanidad en 1000 años? En 10.000 años, ¿qué va a pasar? Pero yo creo que todos pensamos así de que queremos llegar a viejos, este, pero no a llegar a ser una carga, o sea, no llegar allá a ser que ya no seamos funcionales y que ya tengamos que tener a alguien que nos cambie el pañal y cosas así, o sea, ser un anciano funcional y hasta ahí quedar, o sea, ya quedar sin ser una carga. Pues Exacto. es parte de estar vivo. Todas las cosas que están vivas en el universo, todo, hasta las estrellas, mueren. Es parte de la vida. Hasta el universo mismo, como lo conocemos, morirá. El funeral es un desastre emocional y logístico, perdón. Luis se siente completamente alienado del mundo y de su propia familia. El único que le ofrece consuelo silencioso es Jude, quien, cargando con el peso del secreto que ahora los une, el regreso del gato, observa a Luis con una mezcla de compasión y profundo arrepentimiento. El capítulo termina con Luis sumido en un dolor que los aísla de todos y la tentación del cementerio indio, a huevo, el lugar que ya ha devuelto la vida una vez. Se cierne sobre él como una idea horrible, pero inevitable. El lector sabe que el trauma de la pérdida es tan grande que la advertencia de Víctor, el que salió al inicio, será ignorada por completo. Y esto pasa porque no leyó las historias de las reliquias de la muerte. ¿Cómo se llama el librito, el librito que sale en la película de las reliquias de la muerte? ¿Así, verdad? ¿Las reliquias de la muerte? ¿O cómo? ¿Cuál librito? Es que eran como un cuento, ¿no? El cuento de las reliquias de la muerte. Ah, el cuento se llama El cuento de los tres hermanos y las reliquias de la muerte. Este vato es fan. Pues es que la historia es que sí, realmente eran tres hermanos y que cada uno se llevó una. Una reliquia. Capítulo 12. La decisión del impulso final. Aquí se centra en unos días después del funeral de Gage, un periodo en el que Luis ha estado flotando en vacío de la pena y en shock. Rachel y Ellie han abandonado la casa para quedarse con los padres de Rachel, con la esperanza de encontrar algo de paz y distancia del horror. Luis se queda solo en la casa, custodiado por la presencia silenciosa y maligna del gato Church. La soledad y el dolor de Luis se vuelven insoportables. La imagen de su hijo muerto lo persigue constantemente. Él intenta medicarse y beber para adormecer el sufrimiento, pero nada funciona. La única idea que resuena en su mente, horrible pero irresistible, es la del cementerio indio y poder revertir la muerte. Luis entra en un estado de negación y locura.
Se convierte a sí mismo en la idea de que la resurrección de Church fue una idea. La resurrección de Church fue un error o una falla de la energía del cementerio. Reacciona. Como algo que se puede perfeccionar, como que Sí. este me salió mal, pero lo puedo mejorar. Sí. La fuerza maligna de la Tierra, al actuar sobre un cuerpo humano en lugar de un animal, podría devolverlo a la vida de forma perfecta, o al menos funcional. Es la lógica que tiene Luis. Se quiebra por completo bajo el peso del dolor y la necesidad de ver a su hijo de nuevo anula completamente la moralidad o la advertencia. Aquí el momento culmina cuando Luis se da cuenta que necesita el cuerpo de Gage. Sabe que la policía y las autoridades sanitarias nunca le permitirán exhumarlo. Bajo el manto de la noche, Luis se arma con herramientas y drogas. Se dirige al cementerio al cementerio formal del pueblo, dispuesto a profanar la tumba de su propio hijo. Aquí termina con Luis emprendiendo la misión, cruza el límite psicológico y moral y se prepara a cruzar el límite físico, desenterrando los restos de Gage para llevarlo al lugar malo del bosque, ignorando la advertencia fantasmal de Víctor y el arrepentimiento de Jude. Oye, ahí en el libro, sí. en el libro no mencionan algo así como que, ¿cómo te lo digo? Algo así como que una parte de la advertencia de Víctor también era porque su alma no descansa, o que al traer el cuerpo de regreso su alma queda en el limbo y está sufriendo, o algo así. ¿No mencionan algo así? ¿De qué pasa con el alma del vivo? Fíjate, te voy a quedar mal ahí. Probablemente sí, y probablemente es una explicación un poquito más profunda de lo que podría estar viendo. ¿Por qué? Porque a este cabrón, Stephen King, le gusta mucho. Ahora sí que este cabrón es el verdadero el universo cinematográfico Marvel desde antes. O sea, metía, por ejemplo, pequeños extractos así de sus libros y los los relacionaba entre sí. Entonces, probablemente tenga que ver algo con algún libro más adelante, que a lo mejor no tengo el contexto o así, pero no recuerdo. Te quedó mal, a lo mejor lo voy a investigar y lo voy a poner ahí. Bueno, sí está, a mí me parecería también una bonita forma de también por qué la advertencia del Víctor, de que, oye, es que no lo hagas porque acá mi alma está sufriendo, y si lo haces eso a tu hijo, su alma no va a volver y va a quedar en un limbo donde lo van a torturar o no sé, o cosas así. Uh-huh. Pero bueno, capítulo 13, mientras más me la... Ah, no te creas. Entre más me la mamas, más me crece. Háblale a un cura pa' que me la rece, que una como esta cualquiera merece. Ponte de rodillas pa' que me la beses, te doy con la... La noche llega sobre Luis, con una oscuridad pesada y una tormenta furiosa. El ambiente perfecto para el acto de profanación que está a punto de cometer. Oye, es ilegal, ¿verdad? Exhumar un cuerpo, aunque tú compruebes que es tu familiar, sí. aunque tú compruebes de que... Sí, porque imagínate que tú hayas sido el que... imagínate, en un caso de que... No, en este caso. Que tú hayas sido el que... Pues vaya, le diste cuello a tu familiar. Al tú exhumarlo, básicamente podrías ahí manipular. No, porque se supone que ya le hicieron la autopsia y ya checaron todo. Sí. Pero como quieres ilegal, Sí. Y enterrar a... que está a... en México. Y ves que Firulais saca un cuerpo entero de la columna. También es ilegal, pero que pase, porque es otro pedo. También es ilegal enterrar a tus familiares en tu propio patio, ¿no? Creo que sí, Sí, por güey. temas sanitarios. Creo que la única forma legal de tener a tu familiar es incinerado. Creo que es la única forma legal de tener a tu familiar ahí. No, sí puedes enterrar en tu casa, güey. Hay casas, mansiones que tienen su propio cementerio. Pero necesitas permiso social, güey. Necesitas burocracia. Necesitas pagarle al gobierno. De medicina, sí. No es como que los estudiantes de medicina, güey, les digan, quiero un cuerpo entero para mañana, güey. Y no es como que no lo logren. Necesitas pagarle un impuesto al gobierno para que el hijo de Andrés Manuel López Obrador se vaya a Japón a vacacionar. Sí, pobrecito, solamente seguido 3 veces en este mes. Chale. O
comprar un cartón de caguamas, ir a platicar con el velador del panteón y También. que de repente te dé un costal, güey. Ah, el Checo dando ideas. Solamente digo que Pues hola. es México mágico y la raza tiene que estudiar de alguna manera. Pues eso, es que eso que está diciendo Checo de México y todo ese pedo. Yo me acuerdo que antes leía muchas historias de justamente eso, donde estudiantes de medicina hacían eso, de que le daban una feria al velador. Y decía, bueno, yo necesito practicar o yo necesito checar cómo está anatómicamente el cuerpo. Ahí tengo una feria y préstame el cadáver. Pero eso no necesariamente en México, eso realmente Ese es lo vi mucho ¿todos que lo lados o hacían qué? en la antigüedad. Sí, o sea, que lo hacían mucho, Digo, por ejemplo, los la 1800. corrupción existe. La corrupción. Ese es uno de los problemas. Yo creo que para mí, que me dan coraje estos temas, para mí el problema más grande que tiene este país en cuanto a eso es la impunidad. O sea, había visto una frase, algo así, que decía que el cáncer es la corrupción, pero lo que lo causa es la impunidad. O sea, que existe impunidad, que no haya castigo para quienes se encuentran que lo hacen. Por eso lo siguen haciendo, porque no hay castigo. Pero bueno, no estamos hablando de esas cosas. El Sí. dolor por la pérdida de Gage había consumido toda su racionalidad médica, dejándolo con una única obsesión: llevar el cuerpo de su hijo al cementerio indio. Todos lo veíamos venir. Louis se armó con su maletín de médico, pero no para curar, sino para desenterrar, con la certeza de que su plan no podía fracasar si lo hacía a solas y en secreto, y encomendándose a la flaca, a la santísima. Se dirigió al cementerio oficial del pueblo. Al llegar se encontró con el vigilante del aula, con él, usando su conocimiento. No sé por qué se vino a la mente el Bob Esponja. El vigilante del Cultura aula. general, güey. ¿Ves, güey? Esos están bien, güey. Esos están con madre, güey. No como de repente que sueltes una pendejada así como de nada, güey. Usando su conocimiento de médico forense, Luis le aplicó una potente dosis de morfina, sedando al hombre y dejándolo inmovilizado. Ah, mira, yo pensé que iba a pasar algo así como lo que dijo Checo, de que iba a platicar con él y lo iba a convencer, o le iba a dar una feria o algo así. Y unas Era guamas. Era un acto criminal, pero la moralidad hacía tiempo que había desaparecido bajo el peso de su pena. A esa frase me gustó. La moralidad se escapó de él. La moralidad se fue de sabático. Bajo la lluvia implacable, Luis comenzó a cavar. La tierra estaba pesada y el esfuerzo era extenuante. Un castigo físico que, de alguna manera, sentía merecer. Finalmente, llegó el pequeño ataúd de Gage. Al abrirlo, el horror de ver el cuerpo de su hijo, la evidencia brutal de la muerte, casi lo paraliza. Pero su obsesión era más fuerte que su dolor. Envolvió los restos de Gage en un sudario improvisado. ¿Qué es un sudario? Es como una manta, ¿no? Algo así. Es una manta en la que envuelven a los cuerpos, güey. Sí. Bueno, en esa cosa, y emprendió el camino de regreso. Con el cuerpo de su hijo al hombro, Luis se arrastró por el bosque. El camino al cementerio indio era una pesadilla de lodo y ramas rotas. En su mente, las advertencias de Víctor y los ruegos de Jude se mezclaban en un coro de locura, pero Luis ya no podía escuchar. Estaba operando en un estado de shock y total negación. Al llegar al claro sagrado y maligno, al claro es como el camino, ¿no? El claro. Sí. Luis completó su acto final. Depositó el cuerpo de Gage en la tierra antigua, realizando un ritual desesperado y silencioso que no tenía nada de amor, y sí mucho de una necesidad patológica. Luis regresó a su casa antes de amanecer completamente destrozado. Había traído de vuelta a la vida el horror del gato Church. Ahora había librado algo infinitamente peor. La espera de regreso era el último precio que debía pagar. Esto en el libro, recuerda si lo manejan como... Es que siento que hay dos formas de interpretar el dolor que siente este padre, que es el dolor de no haber podido hacer algo y que lo que quiere hacer es liberarse de esa culpa, o el amor hacia su hijo de que lo quiere de regreso. O sea, ¿qué crees que sea más? ¿El amor de que tenerlo de regreso o la culpa de que no hizo nada?
¿Por qué Yo crees creo que que es ambos. Yo creo que es ambos porque... será un poco de ambos? Sí, porque al darle una opción, al darle la opción de que puede regresar a su hijo, yo creo que ahí sí, está impreso las dos cosas. O sea, el amor de quererlo tener ahí, porque recordemos que el niño tenía 2 años. Entonces, y que también, obviamente, él se siente muy culpable porque él era el último que a lo mejor lo pudo haber agarrado y pues no lo agarró. Ya. Pues mira, yo creo que a lo que dices tú, pues dices cuál puede ser más una que otra, ¿no? Sí, Yo o creo que sea, no. el fin es traerlo de regreso, pero lo quiere traer de regreso por amor, porque lo quiere de vuelta, o por culpa de que no hizo lo suficiente. O sea, como para quitarse la culpa o para darle el amor a su hijo. Yo, yo, pi- No sé si me explico. yo pienso que por amor al hijo. Yo inclusive lo estaría pensando más como por lo primero que dijiste, por culpa. Yo por el amor porque no sería, bueno, el primer pensamiento de cualquier papá al momento de que le pasa algo al hijo, en el supuesto caso de la muerte, siempre es por el amor al hijo por el que le lloran al hijo, no por una culpa de qué fue lo que le pasó o por qué murió. Entonces, pienso que lo quería revivir más que nada porque tenía la posibilidad. Sí. Porque si fuera por Bueno, culpa, a lo mejor no hubiera tenido ni siquiera resentimiento por lo que le pasó. Simplemente fue de, la madre, pues déjalo revivo y ya. bueno, pues puede ser. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios, por favor. Y también nos pueden decir quién se ve mejor vestido de parca. Si Emiliano o Checo. Todavía no llega mi disfraz completo. Todavía no llega mi disfraz completo. Capítulo 14. La profanación se paga. El capítulo comienza con Luis sumido en un sueño profundo, un agotamiento total, que sigue a su noche macabra de destierro y enterrando a su hijo Gage. Luis se despierta muchas horas después con una confusión que rápidamente se disipa por el terror. El sol ha salido y él sabe que el tiempo de espera ha terminado. Él está solo en casa, pero la anticipación de lo que está por regresar lo consume. Luis está en estado de shock frenético. Se da cuenta que la aparición será pronto. Se prepara para lo peor, sabiendo lo que vendrá será un horror inerrable. Será un verdadero horror. Infinitamente peor que el simple regreso del gato. La confirmación del terror llega de la manera más brutal. El pequeño Gage aparece en la casa de los Creed. Sin embargo, no es el niño dulce de 2 años. Es una criatura que asemeja a Gage, pero con una mirada maligna y los ojos vidriosos. Aquí a mi compadre le dio cirrosis. Y el vigilante del panteón muerto, no manches. Ya sé. Bueno, y una inteligencia perversa. Lo más escalofriante es que Gage resucitado tiene la capacidad de hablar, pero sus palabras no son de un niño, sino que están llenas de sadismo cruel y blasfemo, como si como si la tierra hablara a través de la boca del niño. El Gage, resucitado e impulsado por la maldad se dirige inmediatamente a la casa de los Gandalf. Luis escucha un grito cuando se acerca, descubre la terrible escena. Gage ha resucitado y ha utilizado la navaja de afeitar de Luis que se había robado para asesinar de forma sádica y brutal a la anciana Norma, la esposa de Jude. Su acto de desesperación por traer a su hijo de vuelta solo ha librado un horror mayor. Un espíritu maligno ha destruido la vida de una persona inocente. La tragedia inicial de la pérdida se ha transformado en una pesadilla de terror sobrenatural y culpa insoportable. Capítulo 15. La amarga confesión y la huida del monstruo. El capítulo comienza en el silencio espantoso que sigue al asesinato de Norma Crandall. Luis, paralizado por el horror, al ver el cuerpo de su vecina y la evidencia de que el resucitado Gage es el asesino, se encuentra completamente solo. No puede llamar a la policía. La verdad que él conoce es demasiado grotesca y lo condenaría al manicomio. En su desesperación, Luis encuentra a Jude Crandall,
quien está destrozado por la muerte de su esposa, y lo confronta. Jude, con un dolor y una culpa inmensos, le confiesa a Louis toda la verdad, sin reservas. Le revela que hace décadas un joven llamado Timmy Batterman fue el último ser humano en ser enterrado en el cementerio indio, y lo que regresó aterrorizó a todo el pueblo. Jude, entre lágrimas y con un arrepentimiento profundo, admite que él conocía el riesgo y que su propia desesperación por aliviar el dolor de Ellie fue lo que lo llevó a mostrarle a Louis el camino, sintiéndose ahora responsable de la cadena de muerte que ha comenzado. La conversación, llena de dolor y verdades aterradoras, es interrumpida por el recuerdo del peligro más inminente. Rachel y Ellie están regresando a casa. Louis sabe que Gage, resucitado, impulsado por la maldad elemental de la tierra, será implacable. Sin embargo, cuando Jude y Louis se preparan para actuar, se dan cuenta de que Gage, resucitado, ha huido de la escena del crimen. Louis debe ahora cazar a la criatura que una vez fue su hijo. Armado con la verdad de la maldad de la tierra y una inyección letal de cloruro de potasio, se lanza a una carrera frenética contra el tiempo, sabiendo que debe detener al monstruo antes de que se encuentre con su esposa y su hija en la casa. O sea, ya es un Chucky el vato. Sí. Qué buena, güey. Capítulo 16. El regreso a la trampa y la segunda muerte. El horror se intensifica mientras Louis Creed se encuentra en una carrera desesperada contra el tiempo, sabiendo que el monstruo que resucitó está suelto y que su esposa e hija están a punto de llegar a casa. Louis, armado con la inyección letal que planeó usar para detener a Gage, resucitado, se mueve frenéticamente por los terrenos, cazando a la criatura que una vez fue su hijo. Mientras Louis está en su búsqueda, el golpe más devastador cae sobre él. Rachel Creed aparece en el camino de entrada, y ella había sentido una premonición abrumadora de maldad y peligro, mientras estaba fuera y se apresuró a volver, dejando a Ellie atrás con sus padres. Louis, intentando interceptarla, no es lo suficientemente rápido. El Gage resucitado, con su malvada inteligencia, logra atraer a Rachel a casa. La criatura usa la voz de su hijo para manipularla, y cuando ella entra, el terror se desata. Louis escucha gritos agudos y aterradores. El sonido inconfundible del horror llega a la casa, solo para encontrar la escena de una nueva y terrible tragedia. El Rage resucitado ha asesinado a Rachel Creed. No mames. Está cabrón. Louis se enfrenta a una desesperación total. La criatura, utilizando la navaja de afeitar de Louis, ha destruido a la segunda persona que más amaba. El capítulo se cierra con Louis solo en la casa, rodeado de la muerte que él mismo provocó, y con el dolor transformándose en una locura fría y absoluta. Sabe que el único camino que le queda es enfrentarse al monstruo que solía ser su familia. La madre, ahora todos contra todos. No manches, imagínate, el vato, yo me mato ya ahí, ya de que, no, pues ya me quedé sin hijo, ya me quedé sin esposa, ya mejor. Sí, ya no podría con tanto, yo creo. Ya digo, no, ya estuvo. Ya. Capítulo 17. La batalla final. El capítulo se precipita en el horror inmediatamente después del asesinato de Rachel. Louis, devastado y sin más allá de la razón, ya no siente pena, solo siente una fría y absoluta necesidad de venganza. Y sabe que la locura de Gage resucitado y la maldad de la tierra han destruido todo lo que amaba. En un acto de fría determinación, Louis se arma con la inyección letal. Sabe que su enfrentamiento final no es solo contra la criatura que mató a su hijo, sino contra la fuerza maligna que habita en esta tierra antigua. La casa se ha convertido en una escena de pesadilla, con el cuerpo de Rachel en el suelo y el gato Churchill también resucitado y maligno, merodeando por los pasillos, observándolo con ojos vacíos y amarillentos. Oye, no se tienen curiosidad entre Gage y el gato, o sea, así de como, o ellos como que entienden que son resucitados. Creo que sí. Ahí te va. Bueno, eso lo voy a decir más tarde, ya cuando acabemos. A las 4. Louis neutraliza al gato,
Church primero, poniendo fin a la vida antinatural que él mismo había restaurado. Luego se enfrenta al pequeño y sádico monstruo que hablaba con la voz de Gage. La confrontación es breve pero espantosa. El Gage resucitado, poseído por el mal de la tierra, ataca a Louis con una ferocidad brutal. A pesar de ser gravemente herido por la criatura, Louis inyecta la dosis letal de cloruro de potasio y Gage, resucitado, se retuerce en agonía horriblemente antes de caer inerte. La batalla ha terminado, pero Louis ha quedado herido y completamente solo, rodeado por los cadáveres de su esposa y su hijo. La casa de Creed se convierte en una tumba. Esto se termina con Louis ahora completamente destrozado y sumido por la locura, tomando la decisión final y terrible. El dolor y la trauma lo empujan a más allá de la razón. Su mente regresa al cementerio indio, ya no con esperanza, sino con la determinación de traer a Rachel viva. No manches, no entiendo. Conociendo de que esta vez el resultado será diferente. Es que él está amarrado de que no, ¿sabes qué? Pues es que era un niño. Ahora vamos a ver con un adulto. Le vale Gagger, güey. Pero no está haciendo nada diferente, ¿verdad? O sea, se convenció de que... No está haciendo nada. Se convenció de que va a ser diferente, pero sin hacer nada diferente, nada más porque va a pasar solo. No, pero es que él dice, ¿sabes qué? Pues es que con una criatura pequeña como un gato no funcionó. Con un niño pequeño no funcionó porque a lo mejor es un niño. Pero con un adulto que a lo mejor ya tiene la mente más desarrollada y todo ese pedo, va a jalar. Eso es lo que tiene él. Sí. Luis arrastra el cuerpo de su esposa y en una última y desesperada travesía hacia el lugar malo, ignorando completamente las lecciones y las advertencias que ha recibido. Oye, pero ¿y qué pasaba en ese cuando era habitado por indios ahí? O sea, ¿habían hecho cultos ahí en esa tierra o qué? No, es que, a ver, chingada madre, se me ponte a ver la película, dime. Sí. No, es que creo que era un cementerio indio y creo que hubo un así muerte masiva de gente. No me acuerdo si es que no sé si te estoy diciendo mentiras porque es lo que yo recuerdo. ¿Una matanza? Había habido una matanza de gente, supongo que a lo mejor para reclamar esas tierras le dieron en la madre a esa población de indios para poder quedar con las tierras, entonces quedaron malditas. O a lo mejor te estoy diciendo puras mentiras, ahorita yo creo que lo voy a poner ahí la explicación. Como todo, como toda esa tierra de Estados Unidos cuando llegaron de Europa. Uh-huh. Que los fueron desplazando. Hay una serie muy bonita que se llama... ¿cómo se llama la que te había dicho, Checo, que nunca la has visto? La de la médico que viaja al pasado. La médico que viaja al pasado, así se llama. Se llama... Empieza con C, casi creo. No. Bueno, le dicen Sassenach, como forastera. Espérame, déjame lo busco de volada porque quiero decirles algo de eso. Outlander se llama, Outlander, sí. Como en la serie de Outlander, en la que trata de los años 1700, creo que no existía Estados Unidos, por ahí de 1700, que están en el lado de allá de Irlanda, de aquellos lados, de Escocia, de toda esa zona, de Escocia e Irlanda. Y ya en cierta temporada van a Estados Unidos, a lo que no era Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba en ese entonces? Pues eran tierras nuevas, era el nuevo continente. Y pues ahí te muestran cómo los reyes o el rey Carlos, creo que se llamaba, de acá de Escocia, cómo van desplazando a los que vivían ahí. Nada más porque sí, o sea, sí es medio histórico lo que pasa, pero no sé si exactamente pasó así, pero cómo los van nada más diciendo de que ahora esto ya es mío y ustedes, tribus indias de ese entonces, nada más tienen este pedazo y ahora nada más tienen este pedacito y ahora cada vez menos y los vamos cada vez desplazando más y matando y todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos armas y ustedes tienen lanzas nada más. Ustedes tienen flechas, nosotros tenemos pistolas. Pero bueno, capítulo 18. El último viaje y el silencio final. El capítulo comienza inmediatamente después del fatal enfrentamiento con el Gage resucitado. Louis está herido, física y emocionalmente destruido,
y rodeado por la evidencia de la pesadilla que él mismo desató. Los cuerpos de su hijo y su esposa, Rachel. La locura ha consumido por completo a Luis, anulando todo sentido de moralidad y lógica. Yo me hubiera vuelto loco, yo creo. Ya me hubiera deschavetado. Ignorando el destino de Norma. Ay, sí es cierto. Le valió que también, Sí. que también haya No es mi muerto. esposa. Sí, es la vecina. Valiendo Gaber. Y el vigilante del cementerio también me valió yo. Ese ya se murió y ahí está todavía en el cementerio y ahí se quedó. Ignorando el destino de Norma y la terrible verdad sobre el regreso de Gage y Church, Louis se aferra a una idea final y desesperada. Se entierra a Rachel en el cementerio indio. Ella regresará bien, Que la chinga. o al menos de una manera que él pueda soportar. El dolor y la culpa lo han vuelto impermeable a las advertencias y la razón. Con una fuerza impulsada por el delirio, Louis arrastra el cuerpo de Rachel fuera de la casa preparándose para la última y más horrible travesía de su vida. Sabe que el tiempo es esencial, ya que según las reglas del cementerio el cuerpo debe ser enterrado antes de que el rigor mortis se asiente. ¿Esa regla se la explicó el vecino? ¿O de dónde la sacó? No me acuerdo, güey. ¿O se No la me acuerdo. inventó él solo? No, yo creo que a lo mejor, yo creo que a lo mejor él se la inventó por ser doctor. Ahora sí, Yo de creo antes de que se yo creo que enfríe, así ¿o qué funciona la pedo? magia. Louis emprende el agotador y macabro camino a través del bosque por tercera vez. El camino es un infierno de lodo y oscuridad, y Louis, herido en su estado de shock, apenas se mantiene en pie. Esta vez el viaje es el acto final de su desesperación, un sacrificio de su propia alma ante el poder maligno de la tierra. El capítulo termina en la oscuridad, con Luis ejecutando el último y prohibido entierro en el cementerio indio. La escena se cierra en un silencio ominoso y el lector es dejado en la certeza de lo que regresará y del horror final que le espera a Luis. Un horror que ya no puede ser detenido por nadie. La narrativa concluye con la terrible anticipación, dejando el destino de Luis a la maldad que ha liberado. Me gusta pensar en esto, así como se lo decía hace rato, que yo creo que es como que Dios lo abandonó porque no aceptó pues, lo que ya había sido establecido y está yendo en contra de las leyes de Dios. Eso que viene ahí ya no viene de Dios nuestro Señor. Ya no es de Diosito, ya no es católico panista. Ya no es hermano en Cristo. ¿Qué onda? ¿Le quieres dar el final, chico? Después del entierro de Rachel, Louis espera en la casa. El gato Church está muerto. Gage ha sido neutralizado y Youth ha muerto. La casa está sumida en un silencio espeluznante. ¿En qué Louis momento solo murió Youth? escucha el ruido de la carretera. Yo creo que es de los primeros que mata el Gage. Después de de hecho, Rachel, después no, de esta Norma. Después de Norma, ajá. Ah, caray, no me acuerdo de eso. No, es que casi, creo que no lo puse aquí. Pero la película sale bien bañado porque dices, ay, un niño de 2 años, ¿qué va a hacer? Y de ahí te lo explican muy bien cómo puede un niño de 2 años vaya a darle en su madre a un adulto. Bueno, también era un adulto mayor. Es que es lo mismo que Chucky, vato. Como un monito así, este vuelo te puede hacer algo. Pues el vato mató un chorro de gente. Patada, güey. Sí, pues le daban patadas y como que de repente regresaba con una navaja o algo. Un clavo en la pared y chingo y madre que el vato llora. Bueno, a ver. Qué vergas me quedé, güey. La casa está sumida en un silencio espeluznante. Ahí voy. La casa está sumida en un silencio espeluznante. Lois solo escucha el ruido de la carretera. La novela culmina cuando Rachel, resucitada, regresa a la casa. Luis escucha un sonido y luego se dirige a la cocina, donde una figura lo confronta en la oscuridad. El libro termina abruptamente con Lois escuchando la voz de Rachel, pero con una resonancia gutural y malvada, que dice la última palabra de la novela, sugiriendo el destino final de Luis a manos de su esposa resucitada. ¿Pero qué dijo, güey? Te va a cargar la... No sé, güey. No, ahí termina, bueno. ahí termina. Menos mal. Ya te cargo el payaso. Bueno. ¿Cómo no me lo imaginé? Pendejo yo, Ah, pues sí, güey. Sí. O sea,
se da a entender que va a llegar y Se va a lo darle cargó una el torre. chorizo. Justamente eso es lo interesante del final. O sea, que te lo dejan a la interpretación, pero pues básicamente ya sabes que le van a dar en su torre. Ya. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y qué les pareció, amigos? Yo la verdad es que esperaba, sinceramente yo esperaba que ustedes ya conocieran esa historia, o que hubieran visto las películas al menos. Me llamó mucho la atención que ninguno de los dos. Dije, chingado, entonces ¿cómo vamos a sacar conversación? Pero fíjate, ya llevamos 1 hora 45 hablando de este tema, entonces yo creo que va a quedar lo suficientemente mal. largo. Te digo que yo ya a mitad fue cuando te dije que me di cuenta que sí la había visto, pero de muy chiquito, porque me De acuerdo que morro. la pasaron en Canal 5. Sí. De esas películas que pasaban de repente en las tardes así de terror, pero no me acordaba de todo. Y no me acuerdo de todo, pero me gustó, es muy buena. No sé si la vería, pero me gustó, sí está entretenida. Ahí les va. Siento que debe ser desesperante así estarla viendo y de que es que ya Sí. no entiendes, Soto, que esto no está bien. Sí, pues es que precisamente ese es el tipo de terror psicológico que hace grande, yo creo que a Stephen King, y se supone que por eso es que no lo quería sacar, porque decía, es como que muy personal este libro, porque justamente venía el de qué pasaría si yo no hubiera rescatado a mi hijo, y ahí se empieza a viajar y empieza a aventarse todo lo demás. Entonces, por eso yo creo que Pues que es una primicia muy mucho. buena. Sí. La idea de cómo afrontar la muerte y cómo hay diferentes maneras de afrontar la muerte, y pues hay mucha gente que no lo acepta en un principio. Y debe ser muy difícil. Bueno. No, el coco no, el Exacto. coco no. Chinga, yo esperaba que ustedes hubieran visto la película, porque ahí les va. En la película del 80 y algo está muy, muy, muy igualito al libro. O sea, está muy bien, todo está obviamente hay Sí, está ciertas bien partes que adaptada. cambian y todo ese pedo, sí. Pero en la del No como Dragon Ball Evolution. 2023, como Dragon Ball Evolution. Pero en la del 2023 hicieron algo. Hicieron un cambio importante, que es que la persona que muriera atropellada era la niña, la hija mayor. Entonces, ahí es lo que les digo, que entraba mucho que lo del Wendigo y todo ese rollo, como que le quisieron meter un poquito más de terror así físico, así como para quererte asustarte, y se separaron un poquito más de la parte psicológica de lo que estaba pasando en ese momento por la mente de este güey y todo esa parte, y lo quisieron hacer como que un poquito más de terror, así que pues con una cabeza de chivo y todo ese pedo, y van ahí los niños y todo ese pedo. Es como la de Caminos el Terror. ¿No se acuerdan de esas? ¿No te acuerdas de esa película? No, es la de De Terror bajo la tierra, ¿no? No, de Caminos del Terror, la de los caníbales. Que todo es así de... Ya, sí, cierto. Sí. Bueno, el punto es que sí, hubo ese cambio así, y al final de la película se supone que la niña es la que los lleva a toda su familia al cementerio. A convertirlos. Sí, a convertirlos. Entonces, ahí son cambios que hicieron ahí. La verdad es que me gustan las dos. Si me das a elegir alguna, yo no sé si te podría decir alguna, porque me gustan las dos partes. Me gusta la parte como que psicológica del 80 y algo, y la nueva me gustó porque como que fue un poquito más, ese twist no me lo esperaba. Como que yo venía con la idea de que pues ya me sé la historia, y cabrón, a ver qué van a hacer ahí. Tiene mérito cuando los directores quieren adaptar un libro, pero pues también es de que no quiero nada más calcarlo, o sea, de que para calcarlo lo hace cualquiera, pero que quererle impregnar su idea, o sea, de que esta es mi idea de interpretar este libro y lo quiero hacer así, pues tiene su mérito. En la de los 80, que tú que sí la viste, ¿sí te acuerdas que como es más terror psicológico, tú sí te acuerdas de que las actuaciones del vato de Luis, sí era convincente, así de que sí se ve que el vato está en un estado de shock permanente y de... Sí se nota. Se le está cargando la que la trajo. Pues qué, sí, güey. Sí. No, pues yo no la he visto, a mí se me hace medio... Pues es que es el pedo de que si le das la decisión al director de que haga cambios, puede ser tu mejor acierto o tu peor decisión, güey. Ahí te va. No siempre se da este pedo de que le atinen. Ahí te va. Eso pasó en Dragon Ball Evolution.
Cuando le das mucha libertad al director. Sí. Hay Ya sé algo que nada que ver una... con la historia. Bueno, se supone que hablando de esto, de decisiones creativas y todo ese pedo, justamente El Resplandor casi Ándale, no sí, tiene cierto, relación güey. con el libro. O sea, al final, el final como que no tiene nada que ver. Y pues no sé si vayan a sacar una versión así que sea más apegada al libro, pero la verdad es que a mí me pareció bien. O sea, desconozco Es que, qué hubiera pasado es que, ahí si hubiera salido igualito. y ya salió la película, güey. La nueva. Ya, ya salió la película, no sé si haya salido una más nueva, pero por los 90s, 2000 salió una película que fue dirigida por Stephen King, donde el vato no sé por qué parece que está en tachas, güey. Y luego más cuando lo doblan al español de España de estoy de cojones, hostia, tío. Donde supuestamente sale Stephen King que dice que él va a dirigir la nueva película que porque no le gustó El Resplandor. Y supuestamente Nah. salió esa película que sí es... o sea, para que le dirija el mismo escritor, quién sabe, no la he visto yo. Es Pero que la también, película del también Resplandor tiene. original fue obra ta- completa de Stanley Kubrick, güey. Es que Sí. también tiene, puede ser de doble filo, una navaja de doble filo, porque pues el escritor es escritor, pero el otro vato está estudiado en cine, en todo lo que, Sí, es todo lo que guionista. hace en todo lo que hace un buen guión, será un buen guión. Yo creo que lo mejor es cuando hay un equilibrio entre la dirección, el guión, y que el autor esté ahí cercano a la producción. Como en la película de Rocketman. ¿Se acuerdan de la película de Rocketman? La de No la Elton he John. visto. Está bien bonita, vato. No la dirigió Elton John, pero él Ah, estaba de ahí este cercano a la John. producción. Ah, sí. Está muy bonita. Está muy bonita. Simón, sí está Ahí te va chida. otra. Pues Y mira, creo que otra también es de película más Stephen King. verga. Ah, bueno, Better dale. Man. No. También es de Stephen King y que cambia mucho y para mí cambia para bien. Es la de La Niebla. ¿No la han visto ustedes? No, esa no me suena. No digan eso, güey. Bueno, No la soy tan película de fan La del Stephen Niebla King. termina, es uno de los finales más icónicos de aquí, que haz de cuenta que hay tipo monstruos lovecraftianos ahí por esa niebla, y haz de cuenta que al último se quedan en un carro y ya dice, ¿sabes qué? Pues ¿qué vamos a hacer? Ya van a llegar los monstruos por nosotros. El vato trae una pistola y dice, ¿sabes qué? Pues por este clamor voy a matarlos antes de que lleguen las criaturas a hacernos algo, no sé, Que llegue inimaginable. Tuculo. Digo, Sí. Cthulhu. ¿Ah? Y luego pues les dan su madre y justamente cuando ya les dan su madre, él se va a dar en su madre y llega el ejército y lo salva. Entonces, si se No, hubiera man. esperado unos minutos más, entonces Qué ese fue mamada. un cambio que le hicieron a la película que para mí quedó muchísimo mejor que la idea original. Entonces, sí, tú, o sea, depende ahí que te guste a ti. Hay versiones que, por ejemplo, en las películas salen mejor y hay versiones que en los libros. Ahí depende de ustedes. Pero, ¿qué les pareció a ustedes, amigos? Estuvo chido, estuvo chido. Yo pienso que el Me mejor gustó. director de todos, porque también es guionista, es Christopher Nolan. Y ahí no hay Ah, falla. güey. Santa. ¿A poco sí? Muy buen director. No sé si el mejor, pero muy buen director. Está bien. Pues Ese despídanlo, y David amigos. Fincher. ¿Sobre esto, Melody? Pues espero que les haya gustado este capítulo a tanto como a mí. Siento que la plática estuvo chida y la película, aunque no la he visto, todo esto que nos platicamos estuvo entretenido. Yo siento que si la veo, yo creo que sí va a ser una película entretenida de inicio a fin, como lo sentí ahorita que lo estuvimos platicando. Así que si ustedes la han visto, cuéntenos en los comentarios qué les pareció a ustedes, si vieron la viejita o vieron la nueva, cuál les gustó más, si han visto las dos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast o aquí en YouTube, preferentemente para que nos vean las caras. Estos somos nosotros. Checo no se ve, pero pues ahí debajo de su máscara está su cara. Y estamos como amantes de la ciencia y el arte. Así nos encuentran en todos lados, Facebook y plataformas de audio. Nos vemos en el siguiente capítulo con otro capítulo de terror, porque este es el mes de las brujas, es el mes de adorar al diablo, de pedirle cosas a la Santa Muerte y alabar a las brujas. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muerte, destrucción. Yeah. Bye. Bye. ¡Cumbia!